Buenas tardes, ya a estas horas. Gracias a todos por asistir y por compartir con nosotros esta mesa en torno al propósito. Una mesa que es bastante especial porque hemos intentado que nos acompañen personas con visiones o con experiencias y con ámbitos de trabajo que tienen mucho que ver en cómo las empresas responden a nuevas demandas, a nuevos modos de entender la realidad. En torno a un concepto que es el de propósito, que es un concepto difícil de precisar, que muchas veces es esto el propósito que es una nueva etiqueta y que tiene que ver con una cuestión tan sencilla que es ¿para qué está una empresa en el mundo? O sea, ¿para qué estamos aquí? O sea, una empresa, aparte de ganar dinero, estábamos hablando antes sobre un concepto es que al final, si tú no eres capaz de hacerte la pregunta de si mis clientes, mis stakeholders piensan que el mundo va a ser mejor o peor si yo no estoy. O sea, es cuando cambias la vida de la gente. Entonces eso es lo que el propósito nos trae aquí, ¿no? Nos acompañan, y vamos a empezar con las señoras, además con Elvira, que somos todos muy fan de ella. Elvira, como sabéis, Elvira Rodríguez ha sido una persona que ha estado siempre muy vinculada al mundo del servicio público, a varios niveles. Conoce el mundo de la política a nivel de las comunidades autónomas, porque donde fue diputada en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, ha sido presidenta de la Asamblea, consejera, con lo cual conoce lo que es la política más próxima a nosotros. Después ha estado en el Congreso y en el Senado, ha sido directora general de Presupuestos, secretaria de Estado de Hacienda y Presupuestos, y antes de presidir Traxa, que es una compañía del grupo SEPI, muy vinculada a lo que es la gestión de los recursos naturales y a cómo el Estado es capaz de gestionar estos recursos, fue presidente de la CNMV, donde realmente hizo muchas cosas, pero sobre todo para la gente de la responsabilidad social corporativa, dio impulso al nuevo Código de Buen Gobierno que ha puesto un foco central a no solo las prácticas de gestión del Consejo de Administración y de transparencia, sino a cómo se introduce todos los aspectos que tienen que ver con la responsabilidad social y la responsabilidad de la empresa. Después me acompaña Antonio Espinosa de los Monteros. Antonio, que es... después tenemos 3 emprendedores que hablábamos con Elvira, que son muy jóvenes y que la verdad nos da mucha envidia, ¿no? Antonio es el fundador de Aguara, que es una compañía, una empresa social donde realmente se hace evidente o se hace palpable que tú puedes tener un modelo de negocio que es un modelo de negocio rentable y que te va a ayudar con los resultados y con tu retorno a resolver un problema social. Y ahora nos contará cómo lo tiene organizado, pero la verdad es que es una compañía en la que después de las jarras de agua hablábamos, conviene tener cerca una botella de Aguara. José Almansa, que es el CEO global de Williver, es una persona que lleva emprendiendo una temporada, que es un emprendedor en serie, ha estado en su momento en el nacimiento del Impact Hub, del movimiento de los espacios de coworking con una vocación de impacto en España, aparte también del mundo de las apps con The Bench Games y temas de la Pocket University, o sea que es una persona con muchas inquietudes y que ahora puso en marcha Williver, que es una compañía, una empresa, una startup, que lo que está haciendo realmente es ayudar a las empresas a gestionar de un modo mucho más colaborativo con sus profesionales la acción social. Y Juan Suárez, que es tercera generación de orfebres y joyeros y de una gran industria que es Suárez, y que después de formarse en temas de gemología en Nueva York y hacer el MBA en la Regents University, lo que ha hecho es lanzaron Aristocracy, que es una compañía que lo que hace es aproximar el diseño y la joyería con un nuevo formato a una sociedad mucho más amplia, con una visión distinta, ¿no? Entonces son, como veis, personas que tienen distintos orígenes, distintos focos y que todos ellos están trabajando en temas que tienen que ver con las personas, con el impacto en la sociedad o cómo nos aproximamos a dar soluciones de diseño y de producto a nuestros usuarios. Y yo quería empezar, y vamos a intentar ser eficientes en el tiempo, porque es una cosa que después es importante, pero sí que queríamos
comenzar con una reflexión, porque, como decíamos antes, hablamos del tema del propósito empresarial, que es un concepto bastante, digamos, difícil de asir, pero que ahora mismo está en la mente o en el vocabulario de muchas personas. Habla del propósito, de por qué una compañía no está en el mundo. Y lo que quería preguntaros, primero una pregunta compartida para los cuatro, es ¿qué entendéis por esto del propósito? O sea, fuera ya de lo que sea el discurso más académico, lo que se pueda ver en las publicaciones, sino vosotros en vuestro día a día como gestores de proyectos o presidentes de compañía, realmente cuando os hablan del propósito que tiene que tener una organización en el mundo, ¿qué entendéis que es eso? Y después, ¿cuál es el propósito de vuestras organizaciones? O sea, en vuestros propios proyectos, ¿qué es lo que estáis buscando, ¿no? Entonces, si queréis, empezamos con Elvira. Bueno, pero luego el turno lo cambiamos aquí. No, sí, yo decía antes que yo tengo una empresa, o presido, es una empresa pública muy antigua y que me sienten en una mesa redonda con 3 emprendedores tan jóvenes, pues está bien, porque así es una perspectiva diferente. Y lo digo desde la empresa, no desde mí misma, que también, sino desde la empresa que presido. A mí me ha chocado lo de preguntar por el propósito empresarial. Siendo como somos una empresa pública, y además una empresa pública que se llama medio propio de la administración, que trabajamos para la administración, para que cumpla sus objetivos en buena medida en materias medioambientales o en materias agrarias o de reforestación, pero también hacemos muchas cosas más. Está claro que nuestro propósito va bastante más allá que la cuenta de resultados. Nuestros socios son públicos, pero son administraciones. Y son administraciones que nos pueden usar como si fuéramos una de sus unidades. Luego, para empezar, nuestro propósito es un propósito de herramienta para conseguir el servicio público. Luego, en segunda instancia, de servicio público. Y luego yo, sinceramente, creo que como empresa pública también tenemos la obligación de ser un espejo en el que otros se puedan mirar, de buenas prácticas en general. Y claro, no sería yo misma si después de impulsar la incorporación en el Código de Buen Gobierno para las sociedades cotizadas como algo imprescindible en el siglo XXI para predicar que tienes buen gobierno, la responsabilidad social corporativa directamente en 2 de sus recomendaciones e indirectamente en alguna más, pues desde que llegué a la empresa, que llevo aproximadamente 15 meses, de alguna manera impulsé la unidad que tenemos, que no es solamente la unidad con sus dotaciones presupuestarias, que son pocas, porque a la empresa le pasa lo que le pasa o le está pasando a todo el sector público, sino también, ¿cómo diría yo?, como un cambio de concepción o un cambio de perspectiva, porque nosotros somos 11.000 personas. Y si tú vas cambiando la perspectiva con 11.000 personas, eso permea y multiplica. Y además, pues porque, bueno, yo creo que de alguna manera es nuestra obligación, ¿no? Y luego supongo que hablaremos de algo más. ¿A quién se lo paso? José. Muchas gracias. Bueno, buenos días, muchísimas gracias lo primero por estar aquí, estoy absolutamente encantado. Bueno, viendo a lo que es propósito, yo os diría que para mí el propósito es el por qué hacemos las cosas. Podemos, cuando definimos lo que estamos haciendo, o qué es un proyecto, o qué es una empresa, o lo que estamos haciendo, hay 2 maneras de verlo. Es el qué estamos haciendo y el por qué lo estamos haciendo. Para mí el propósito es el por qué lo estamos haciendo. En nuestro caso, nosotros venimos de un pensamiento en el que dice muy claramente que la innovación no es nada. No hay empresas innovadoras, para mí es mentira, no hay universidades innovadoras, no hay instituciones innovadoras, no hay organizaciones innovadoras. Lo que hay son personas detrás que las hacen innovadoras. Entonces, a partir de aquí ya, para mí, cambia el foco de todo lo que estamos haciendo y, en general, donde estamos poniendo los recursos y el foco. No hay nada que hacer en inversiones, en innovación, no hay nada que hacer en invertir en cosas que tengan que ver con estructuras, hay que invertir en las personas. Nosotros, cuando creamos WeLever, de hecho, no solamente estamos para corporaciones, son corporaciones, instituciones educativas y ciudades, nos basamos en intentar activar la inteligencia colectiva y el espíritu innovador de las personas. Entonces, para mí, un propósito empresarial es
el por qué hacemos las cosas, y si yo te dijera por qué hacemos WeLever, por ejemplo, en corporaciones, no es ni siquiera para tener una herramienta que ayude a gestionar mejor, a medir el impacto y después a reportar lo que está haciendo el conjunto de las personas que trabajan. Estamos intentando cambiar la propia cultura de la empresa. Estamos intentando que sean las propias personas que están abajo los que puedan crear un plan de voluntariado, de acción social, por ejemplo, y después vaya hacia arriba. Y es el primer cambio hacia el bottom-up. Y esto es muy importante para nosotros porque el futuro de las organizaciones está en que las cosas no sucedan de arriba a abajo como hasta ahora, donde hay una persona que es el que organiza todo en general y un grupo de personas, un comité, que es el que toma las decisiones y las impone hacia abajo, sino que las cosas tienen que empezar a fluir de abajo hacia arriba. Y eso solo se consigue empoderando. La creatividad y la innovación está en la base de la pirámide. Si nosotros estamos gestionando, estamos creando cosas desde arriba, estamos perdiéndonos toda la potencia de creatividad e innovación que está debajo de la pirámide. Y para mí ese es un propósito que es el porqué. Y por último, en instituciones educativas, te diré que yo lo viví cuando fuimos a hablar con el presidente de Miami Dade College, que ahora estamos haciendo un prototipo allí, y fuimos con una mentalidad muy española y le explicamos, y le dijimos, mira, Eduardo, nosotros tenemos una plataforma que lo que intentamos es cuando un estudiante, yo voy a contratar a un estudiante, lo único que puedo saber es si ha estudiado o no ha estudiado, pero si esta persona después de un huracán ha convencido a otros 20 estudiantes, se han ido a recoger las calles de Miami y han generado un impacto increíble, yo esto no lo sé. Yo en realidad quiero contratar a este perfil de personas, es talento, es un intraemprendedor. Él, que es una persona increíble, rápidamente nos miró y nos dijo, él pensó, estos tíos son muy españoles, ¿no? Luego tuvimos que hacer un curso de desespañolización. Nos dijo, mira, esto está muy bien, pero aquí en Estados Unidos ya presuponemos que si tú entras en una buena universidad y tendrás un buen trabajo. La clave es entrar en una buena universidad. Si nosotros conseguimos que desde el high school nosotros podamos saber también en admisiones que unos chavales han hecho eso y admiten y los podemos admitir, a nosotros también nos ayudáis en admisiones para también fichar a los mejores. Ahí es cuando aprovechamos y le dijimos, mira Eduardo, te vamos a explicar ahora el por qué hacemos WeLever en instituciones educativas. Nosotros no hacemos esto porque queramos ayudar a las empresas a contratar talento, ni siquiera ayudarte a ti a admitir a los mejores. Nosotros hacemos esto porque creemos que si podemos asociar que un chaval con 16 años o con 20 años pueda generar impacto, lo podamos medir y esto le implique ir a una mejor universidad o un mejor trabajo, estamos cambiando el ADN de la próxima generación. Estas personas asumirán que generar impacto implica una recompensa inmediata y esto es lo que de verdad tenemos que hacer si el día de mañana queremos que esté interiorizado ya las personas que vienen, ¿no? A partir de ahí, la verdad es que es increíble porque estamos en los high schools, en 3 meses estamos en todos los high schools, en Miami Dade College, y es impresionante. Entonces yo creo que nosotros tenemos que empezar a hablar de ese propósito desde el por qué y no desde el qué hacemos. Bueno, nosotros partiendo de que diseñamos, fabricamos y vendemos unos artículos que no son necesarios para nadie, porque las joyas pues no son necesarias para nadie para vivir ni para absolutamente nada, pues al final es a lo que nos dedicamos. Entonces, no, es la verdad. Sí es verdad que cuando empezamos a pensar en Aristocracy, teníamos un poco una misión que era el llevar a mucha más gente el valor de la joyería, ¿no? Nosotros creíamos pues, al final con Suárez, pues aunque teníamos muchísima tradición, muchísima experiencia y un know-how que no mucha gente conocía y muy poca gente conoce cómo se fabrica y cómo se hace la joyería, pues teníamos un poco esa misión en la cabeza de decir cómo hacemos que mucha más gente llegue a esto y sepa qué es lo que va a comprar, ¿no? Además, hay un gran valor en la compañía que está un poco por encima de todo, que es la honestidad, ¿no? Nosotros creemos mucho en la honestidad, tanto interna como externamente, ¿no? Internamente hacia nosotros mismos, hacia todos los empleados de la compañía, donde al final pues intentamos, desde lo que hablabas del bottom-up, ser completamente transparentes, completamente o sea, muy líquidos en cómo la organización se monta y se desmonta y se vuelve a estructurar, y en cómo nos comunicamos internamente. Además, hacia nuestros clientes, honestidad, porque al final intentamos darles un muy buen producto a un precio que quieren pagar o que creemos que pueden pagar, y pues al final ofrecerles algo que realmente siempre va a aportar un valor diferente, ¿no? Y también honestidad un poco también hacia
la parte social y la parte de responsabilidad social corporativa, creemos que también tenemos que ser muy honestos porque al final somos lo que somos, vendemos lo que vendemos. No sería muy honesto por nuestra parte decir que vamos a limpiar el agua de los océanos y luego estar inundando ríos con nuestras fábricas con metales pesados. Entonces al final pues toda la parte de responsabilidad social corporativa la hemos hecho muy internamente y nunca la hemos comunicado. Sí es verdad que estamos con un proyecto ahora que se llama Aristocracy Affairs, que estamos empezando a hacer cosas, pero era mucho más importante mirar hacia adentro y ser honestos con nosotros mismos y saber lo que podíamos llegar a hacer, que no empezar a lanzar cosas que para mí, al final la gente hoy en día hay una hiperinformación bestial y se va a enterar de todo. Pues lo primero ha sido crear circuitos cerrados de agua en todas nuestras fábricas y que toda nuestra producción sea residuo cero. Eso no lo hemos comunicado, pero y no sé si lo comunicaremos o no, pero nosotros internamente pues dormimos más tranquilos. Entonces, bueno, yo creo que el propósito o la misión nuestra es conseguir hacer llegar a este conocimiento de cómo hacemos las cosas y de qué estás comprando y por qué estás comprando algo que tiene valor para siempre a mucha más gente, ¿no? Igual que digo que las joyas no tienen para siempre, la ropa tampoco lo es y es una cosa que vamos tirando y que contamina muchísimo más que la joyería. Entonces, en ese sentido, creemos en la sostenibilidad, creemos mucho en vender una cantidad de joyas sostenibles, no vender... Esta mañana hablaba con parte de mi equipo y le digo, es que nosotros no somos una empresa que vaya a vender 3 millones de joyas en España nunca en la vida, porque es que no somos esa marca, ¿no? Eso se lo dejamos a otros. Pero sí es verdad que durante más tiempo venderemos un número de joyas que sea sostenible para nosotros y sobre todo que la gente vea que está llevando un valor a casa y que se lo va a llevar para siempre, ¿no? Entonces, un poco la misión que tenemos. Bueno, ¿cómo entendemos nosotros el propósito? Pues yo creo que el propósito es la primera pregunta que te tienes que hacer cuando montas una empresa o cuando buscas dónde trabajar, ¿no? Yo creo que es la primera pregunta que tiene que responder una empresa. O sea, ¿para qué existo? ¿Por qué existo? ¿No? Que es esa buena pregunta. Y además el propósito en la medida de lo posible no debe ser algo que se ponga en un papel o en una memoria o en un apartado de la web, sino que tiene que permear en todo lo que haces. Y creo que además, en la medida en la que el propósito permea en todo lo que haces, haces las cosas mejor porque eres más coherente y eso, ya sea cual sea tu propósito, y eso hace que tu empresa funcione mejor y estoy convencido de que hace que tengas más éxito en largo plazo. Nosotros tenemos un propósito claro que es llevar agua potable a personas que no la tienen en países en vías de desarrollo. Y para eso hemos montado una empresa que es una marca de agua y todos los dividendos que genera la marca de agua, que es Aguara, se reinvierten en estos proyectos. Pero claro, el propósito empieza como a desglosarse en muchos propósitos, ¿no? Porque llevar agua potable a estas personas es algo muy bonito, es algo a lo que dedicamos nuestra vida y en lo que creemos profundamente, pero luego, y lo decías, hay una parte muy importante del propósito que está en tu cadena de valor. O sea, ¿qué sentido tiene que nosotros llevemos agua potable al Congo, a Etiopía, a Uganda, a donde sea, si nos estamos cargando el medio ambiente por el camino, si hay gente infeliz en una oficina en Chamberí para hacer felices a otros supuestamente a través del agua en otro lugar? En ese sentido creo que el propósito tiene que llegar hasta la tarjeta de visita que hagamos o hasta la silla que compremos para la oficina, y eso creo que es el sentido. Cuando se habla de marketing, de marca y demás, yo creo que cada vez es menos marketing en el sentido de cómo te cuento cosas que no sé si hago, sino más cómo hago cosas que luego puedo contar, ¿no? Y que son interesantes. Y nosotros entendemos en ese sentido el propósito. Por eso hemos lanzado la primera botella hecha en Europa con material 100% reciclado. A nivel interno trabajamos mucho, muy de manera informal, o sea, no tenemos demasiados ni sellos, ni auditorías, ni cosas de estas, pero sí que intentamos traer todo lo que es participación, democracia, todos estos conceptos que a veces pues quedan muy bien en un papel, pero que es mucho más difícil llevarlos a la práctica del día a día. Y para terminar un poco, pues cada vez para mí es tan importante como el propósito de llevar agua potable, porque creo que además
el propósito, aunque parece que tiene que ser algo que se mantenga siempre, yo creo que tiene que enriquecerse siempre, pero tiene que evolucionar, ¿no? Y para mí el propósito, por lo menos que tengo con Aguara, es cada día menos que los va a seguir siendo siempre el llevar agua potable a estos lugares, y cada día más el que la empresa sea una empresa coherente en todo lo que hacemos, ¿no? Y bueno, así es como lo entendemos. Muchas gracias. A partir de ahora lo que queríamos era también aprovechar vuestras experiencias o vuestro foco sobre ciertos actores o ciertos stakeholders para intentarnos aproximar también a un tema como el propósito, que en el fondo es algo que tiene que ver con unas organizaciones que están mucho más abiertas hacia afuera. Hemos pasado de compañías o de empresas, organizaciones que pensaban en un objetivo, en el qué voy a hacer y el cómo, y pensando en su cliente o pensando en su accionista, a organizaciones que mucho más abiertas, en una sociedad mucho más dinámica, donde realmente un líder de opinión, un empleado, un líder social son stakeholders tuyos que te pueden condicionar mucho, ¿no? Entonces quería empezar preguntándole a Antonio. Antonio, no lo he explicado antes, pero es una persona que tiene un perfil técnico importante, es arquitecto, tiene MBA por el IES, ha trabajado mucho en proyectos de desarrollo y cooperación internacional sobre el terreno, por lo tanto es un hombre que conoce muy bien, cuando habla del agua y habla de las comunidades que la necesitan, conoce el concepto de eficiencia, los conceptos de implicaciones técnicas que tiene cumplir esta misión. Entonces quería preguntarle, o sea, ahora mismo la sostenibilidad, en la parte además más vinculada con los recursos, ¿no? Y con las comunidades, es un tema central de la agenda. O sea, todo el mundo habla de ella, las empresas hablan de ella, en las organizaciones ya se habla de que está incorporado en la agenda de gestión, pero esto puede estar muy bien, pero también podemos correr el riesgo de que estemos centrando el tema solo en la eficiencia, en la gestión de los riesgos, en hacer las cosas bien, y que a lo mejor no estemos poniendo el foco en cómo con la sostenibilidad podemos crear mucho más valor, ¿no? Entonces, quería ver cómo valoras tú esto y si realmente cómo se puede incorporar en la agenda de las empresas, que entendamos que la sostenibilidad no es solo un elemento de gestión y eficiencia, sino que puede ser un elemento de creación de valor y de impacto amplio. Pues por precisar, yo no tengo el MBA en el IES, estoy en un programa que culmina con el MBA de IES, pero no, ahora, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto en India y es un ejemplo muy claro de cómo la sostenibilidad a nosotros nos viene por los dos lados, ¿no? Por lo que hacemos, pero también lo que hacemos internamente como empresa en nuestra cadena de valor, pero también en nuestro fin social. En India estamos trabajando en una comunidad en la que no llueve desde hace 5 años y tienen un problema muy serio de abastecimiento de agua, una comunidad que tradicionalmente no había tenido estos problemas, ¿no? Y estamos, bueno, desarrollando un proyecto para para hacer 11 pozos en centros comunitarios, colegios, etcétera, de esta zona y llevar agua potable a ¿cuántas personas eran? Son 16.000 personas allí. O sea, yo creo que esto es un poco cuando aquí no tenemos claro por qué trabajamos por la sostenibilidad, el impacto que estamos teniendo es muy global, ¿no? Es en todos los lugares, porque al final el planeta es uno y lo que yo hago aquí igual no me doy cuenta al instante, pero sí que se va a dar cuenta otra persona en otro lugar que quizá no sabe que es porque yo he hecho algo aquí, ¿no? Es un poco ese efecto mariposa. Y yo creo que al final la clave es pensar en largo plazo, ¿no? O sea, el entender que si yo tengo un propósito y es un propósito a largo plazo, pues todo lo que tenga que hacer tiene que ver también con el largo plazo. Y además creo que eso impacta en el negocio positivamente, en el sentido de que yo creo que todo el que tiene algo de experiencia empresarial, y yo probablemente sea el que menos de esta sala, ve que las decisiones cortoplacistas generalmente no son buenas para el negocio, no ya en el largo plazo, sino en el medio plazo. Entonces, en la medida en la que tomas decisiones largoplacistas positivas, creo que no solo es una cuestión de comunicación y de que te vayan a decir qué bueno eres y qué responsable, sino que va a impactar en tu negocio. Nosotros, por ejemplo, como marca, pues fuimos la primera marca, ya decía antes, en fabricar botellas 100% recicladas en Europa. Estamos viendo que desde hace 2 años que lanzamos la primera botella hasta hoy ha habido una revolución en la industria y ahora todo el mundo quiere fabricar en reciclado. Y eso significa no solo que
que nos ponen en problemas a nosotros porque es más difícil encontrar material, sí, pero significa que hay una tendencia social que las empresas grandes de nuestro sector lo están comprobando, que quieren ir hacia eso y que además nos están ayudando a ponerlo de moda, porque cada vez que una superempresa de agua dice que está utilizando material reciclado, eso nos reverbera a nosotros, ¿no? Porque hemos sido los primeros, porque le están dando importancia a algo y eso hace que se valore más nuestro producto. Entonces, en ese sentido, yo creo que el ser pionero en estas cosas, que quizás a corto plazo no les veas sentido y no les veas impacto, ahora la verdad es que nos está viniendo muy bien, porque un montón de cadenas de hoteles vienen y nos dicen, oye, el tema del plástico es un problema, lo ha sido siempre, pero ahora cada vez está más la gente más concienciada y me interesa tu marca porque hacéis esto. Entonces, sí que tiene un impacto, aunque no lo veas inmediatamente en largo plazo, eso estoy convencido. Elvira, quería preguntarle, porque de la época en la que tuve el privilegio de estar en el grupo de trabajo de la CNMV que revisó el Código de Buen Gobierno, en ciertos momentos había el debate sobre por qué había que incorporar los temas de buen gobierno y salía la cuestión de la situación de desconfianza de la sociedad hacia las corporaciones o hacia, digamos, las grandes organizaciones, ¿no? Y que al final esto estaba condicionando mucho, o tenía que condicionar mucho, el modo en que las compañías se relacionan y responden a la sociedad, ¿no? Entonces, quería preguntarte, en este entorno de desconfianza que lamentablemente después de Enron, o sea, parece que no aprendemos nunca y siempre volvemos a caer en el error, es realmente cómo deben responder las empresas, si tiene que ser una obligación, tienen que verlo como una obligación el responder ante la sociedad y anticipar los problemas, o tienen que hacerlo con una visión mucho más de anticipación y de implicación. ¿Y cómo crees que se podría restaurar también este proceso de confianza hacia empresas o organizaciones que, si no tienen el apoyo de la sociedad, van a estar muy condicionadas en sus operaciones, ¿no? Es una pregunta que, siendo eficientes, no sé si es eficaz y la gente te entiende, seguro, pero eficientes en el tiempo es complicado. Voy a empezar por el final, pero después me voy a ir al principio. Esto yo creo que ha sido una constante, quizás en lo que hemos dicho es un problema de transparencia. Para que la gente tenga confianza hay que hacer transparencia, ¿verdad? La gente tiene que conocer y discernir, y en el momento en que tú tienes que ser transparente, sabes a lo que te expones y ya tienes más cuidado y te portas mejor porque eres transparente. Cuando surge toda la crisis financiera y se empieza a analizar en estado de shock qué es lo que ha pasado, tú lo sabes y en el foro lo habrá, en donde estábamos montados a caballo de un ciclo que parecía inacabable de crecimiento, de repente, ¡puff!, hay el gran bofetón, la economía financiera se hunde la economía real, y cuando se analiza dices, ¿qué ha pasado? Se ha perdido, aquí se ha hablado del largo plazo, yo creo que habéis hablado todos de una manera u otra, se perdió el sentido del largo plazo por el corto, por el beneficio inmediato, sin pensar qué es lo que podía pasar en el tiempo. Se perdió la aversión al riesgo, y desde luego cuando la gente se llevó el bofetón que se llevó y perdió la confianza, fue porque nadie se había enterado de lo que estaba pasando. Es por falta de transparencia. Esto lo podríamos tecnificar, pero... Y ahí los responsables de las instituciones internacionales, desde el G20 hasta los bancos centrales, hasta los gobiernos, hasta Europa, empezaron a pensar, tenemos que intervenir porque hay actividades empresariales que son sistémicas, que si una empresa va mal, perjudica a todo su entorno y ya es un problema social. No es que se arruine la empresa y sus socios, sino que arruinan al mundo. Y cuando tú estás gestionando con responsabilidad, algo tenemos que hacer, pero no para sancionar, sino para prevenir. Y el buen gobierno, que era algo que había nacido dentro de las empresas, la responsabilidad social, se hablaba medioambientalmente, de los problemas de cambio climático, de desarrollo sostenible, pero eran cosas de las Naciones Unidas, empiezan a darse cuenta que la sostenibilidad es importante, que es el medio y el largo plazo, que es lo que va a beneficiar a la sociedad. Y de alguna manera se rompe el círculo de los accionistas, los propios trabajadores como tales, para preservar su puesto de trabajo, y algunos stakeholders, pero muy directos, y eso se rompe y aparece la sociedad.
Ese es el debate que yo planteo en el grupo de trabajo que se formó en la Comisión del Mercado de Valores para incorporar a la normativa de sociedades de capital de España todo lo que había de buen gobierno en disposiciones europeas, pero sobre todo, el último era de 2006, para hacer una revisión, que a mí la palabra revisión no me gustaba, sino un comenzar desde el principio para ver qué cosas habían cambiado, porque radicalmente habían cambiado. Y el debate, antes de empezar a hacer las recomendaciones, es qué es aquello que tiene que tener de más el buen gobierno. Y aparece el concepto de responsabilidad social corporativa como tal, con el nombre, como estaba. Y el debate es, ¿esto al accionista qué le importa? Oiga, para el dividendo de hoy no le importa. Pero al final la percepción de la sociedad es la que hace la empresa, también desde un punto de vista egoísta, el considerar que esa empresa debe persistir en el tiempo. Y para eso la sociedad tiene que estar acorde y pensar que esa empresa le da un valor añadido, aunque tú no seas accionista. Y en ese debate, en donde también tuvimos, en algunas de las discusiones en foros cerrados, que romper con el concepto de que la responsabilidad social corporativa no era caridad, en alguno de sus ámbitos, oiga, mire, que esto es una cuestión distinta. Si usted quiere, como yo he oído decir, dedicar un 1% de sus beneficios a... Pero eso forma parte de un todo en donde están implicados los trabajadores, está implicada la dirección de la empresa y nosotros, de alguna manera, en esa ley blanda que era el Código de Buen Gobierno, que desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores para las sociedades cotizadas, pero era un ejemplo, y un reflejo para que se vieran las no cotizadas y para que os vierais los pequeños y los que estáis empezando, que todos los años la comisión analizaba el cumplimiento de las recomendaciones y las hacía transparentes, servía para dar un impulso a algo que era valor añadido para la sociedad. Y el mundo ha cambiado, es que ha cambiado. Es que el valor añadido no es el dividendo. El valor añadido es también en términos, no sé cómo decir, de una mejor sociedad. Medioambientalmente, como el concepto es un poco más, vamos a decir, más antiguo, lleva más tiempo, uno ya va captando que hay determinadas actitudes que perjudican, no te perjudican a ti solo en tu factura de la luz si vas apagando luces, por poner un ejemplo muy cotidiano, ¿no? Sino que tienen problemas porque necesitas más generación, si hay más generación puede haber más emisiones, en fin. Que esto, el uso eficiente y responsable de los recursos es algo que el mundo necesita. Yo no soy catastrofista, pero es que al final es mucho más positivo. ¿Y para qué vas a actuar de una manera si puedes actuar de otra? Y la otra es mejor, pues actúa de la que sea mejor y luego pues haz cómputos o no lo hagas. Y en ese sentido, para volver a cuando empezamos a discutir, a mí me parecía que una institución pública no podía exceptuar, como se exceptuó en el año 2006, expresamente la responsabilidad social corporativa, cuando tenía un código que se llamaba de buen gobierno. Los términos pueden ser estables en el tiempo, pero su contenido puede cambiar. Y lo que estábamos hablando era de cambio. Yo creo que lo que estamos hablando aquí es de cambio. Ese cambio era necesario. Yo no considero que una empresa tenga buen gobierno si no es responsable socialmente. Es que eso no es buen gobierno, y como puede, y por eso lo incorporamos. Trabajamos año y medio, ¿no? Y debimos de tener como 3 meses de debate. 3 meses, porque estábamos resolviendo primero cuestiones generales. Pero luego se asumió, y yo creo que se asumió bien, y no deja de ser un impulso y una visualización de que el camino es ese. Por eso yo, la verdad, es que en ese aspecto estoy satisfecha, pero vamos, esto fue una labor conjunta del grupo, pero al final salió, que es importante. Yo a Juan le quería... Perdón, Antonio, ¿Juan? ¿Sí? A Juan. No, Juan, porque Juan ha puesto en la mesa un tema importante, que es que cuando se habla de propósito, el propósito no está vinculado necesariamente a un propósito de impacto social. O sea, una coordinación en una compañía es el por qué quiero tener un impacto en la sociedad o en los usuarios o en los clientes. O sea, al final, que quiero hacer algo
diferente, ¿no? Entonces yo creo que es importante porque muchas veces parece que ese concepto de propósito tiene que tener esa etiqueta, ¿no? Yo creo que es relevante en un mundo de usuarios, un mundo de clientes, un mundo de experiencias, también el tener esa visión a cómo voy a impactar en este nuevo cliente, en este nuevo usuario, ¿no? Y yo quería preguntarte, porque es un tema que al final muchas veces vemos al cliente solo desde una perspectiva de responsabilidad social y no desde un consumidor de experiencias, de nuevos productos, nuevos servicios. ¿Cómo ves tú al cliente, al usuario actualmente, ¿no? O sea, si realmente es tan complejo, tan microsegmentado como se dice, y ahora mismo, ¿qué percepción tenéis de qué es lo que están buscando? O sea, que el cliente es realmente tan social como se piensa, está buscando experiencias muy individuales, está buscando algo muy diferenciador, ¿no? ¿Qué visión tenéis del usuario o de la persona que realmente está comprando un producto? Una pregunta sencilla. Sí, es una pregunta muy sencilla. Pues mira, el año pasado hicimos una especie de consultoría, aunque yo me parece una aberración hacer consultorías en empresas como la mía porque somos todavía muy jóvenes, pero hicimos una especie de consultoría con una empresa muy divertida que se llama Pangea, que solo hacen consultoría con millennials, y con Pablo, que es amigo mío, y hicimos básicamente se basaba en la experiencia de cliente, ¿no? Y lo que te venían a decir era que el cliente por debajo de 30 años, ya no de 25 años, sino de 30, lo que quería era entrar en tus tiendas, que nadie le atendiera, entrar como entra en Zara o en el supermercado con los cascos puestos, que nadie le dé la vara, poder tocar y poder coger cosas que tienen un cierto valor y poder dejarlas. Eso sí, que cuando querían ser atendidos, tenían que ser atendidos muy bien, muy correctamente, con un servicio de postventa impresionante, y es un paradigma muy complicado, ¿no? Sí es verdad que yo creo que las empresas están volviendo demasiado locas con la microsegmentación, con cómo quieren llegarle al cliente, con quién es el cliente, con el producto que hay que ofrecerle al cliente. Yo creo que o sea, si tú tienes claro los valores de tu empresa y sabes lo que quieres llevarle al cliente, si eres capaz de comunicárselo de una manera correcta, lo va a entender. A partir de ahí va a elegir comprarte o no comprarte, pero lo que no puede ser es tú microsegmentar tu empresa o tu compañía o tu marca con toda la microsegmentación que hay de cliente, porque es que sería completamente imposible, darías bandazos y serías como un pugil medio noqueado en el ring, ¿no? No sabrías muy bien a qué esquina irte. Entonces nosotros creemos mucho en un portfolio de estrategia muy fino, donde tenemos nuestros valores, tenemos nuestras acciones y vamos por ahí, ¿no? Obviamente siempre cambiamos un poco el rumbo del barco, dependiendo de cómo lo veamos, pero claramente lo vemos por ahí. Y nosotros cómo lo vemos es que hay que darle un valor añadido al cliente en cuanto al coste o al valor percibido del producto. Eso lo tenemos clarísimo. Y, por supuesto, el servicio. O sea, la gente hoy en día quiere comprarte online, quiere comprarte rápido y que le llegue a casa en un día. Eso también está peleado, por ejemplo, con todo el tema de la sostenibilidad, porque al final, vamos, yo prácticamente prohíbo comprar en Amazon en mi empresa. O sea, me jode mucho que lleguen paquetes a la oficina de Amazon, porque al final tenemos experiencia de nuestros propios logísticos que trabajan en Amazon y cuando llegan a nosotros es como, pero ¿de verdad esto es así? Sí, somos gente normal, no pegamos a nadie, ¿no? Entonces, claro, prácticamente me jode bastante que la gente compre en Amazon. Entonces, pues, claro, empezando por ahí, claro, empezando por ahí, nosotros sí que vemos muy claro que el cliente quiere servicio y quiere un servicio personalizado. Entonces, intentamos llegar a la máxima personalización de ese servicio. Y siempre tenemos algún cliente descontento que dice, mira, me ha pasado esto con una sortija. Pues no tenemos el 100% de la solución para todo el mundo, pero sí intentamos que somos lo suficientemente pequeños todavía para poder dar ese servicio personalizado y poder dar una solución al cliente y una solución humana. Pero es verdad que microsegmentarte y microsegmentar toda tu estrategia, para mí creo que es... vamos, que hay muchas empresas hoy en día que se están tambaleando por culpa de eso, por culpa de que ha llegado una nueva ola de tecnología y de nuevo cliente y que han huido de sus valores, se han metido en otros valores y en otras estrategias que le están haciendo tambalearse. Por lo tanto, como tenemos la suerte de ser casi como recién nacidos, nosotros seguimos un poco con nuestro barco en el mismo rumbo. Esto no está preparado, pero yo lo he hecho a propósito. Yo llevo una sortija vuestra.
No, pero yo ahora voy a explicar la historia de la sortija vuestra. La sortija me la han regalado mis hijas. Supongo que la habrá pagado su padre. A mis hijas nunca se les hubiera ocurrido, aunque le sacaran el dinero a su padre, entrar en Suárez, porque no las iba. Pero en los corners no por Amazon, sino en los corners, pues han ido y han pensado que me podía gustar a mí y que me hacían un regalo bueno, porque es bueno, y yo la uso mucho, porque es muy cómoda. Pero es verdad que habéis roto una barrera que como empresa y para darle sostenibilidad es importante. Esto es un producto que no es necesario. Claro, como tú lo has dicho, al principio no es necesario, pero nos gusta ponérnoslo. Entonces, está bien, o sea, no es que os quiera, pero habéis acertado y seguís acertando, y es un público que, bueno, que está ahí, claro. Es que como habéis hablado de estrategia de clientes, digo, voy a entrar, es verdad, el romper eso, pues bueno, y a ellas les ha gustado, ellas también tienen cosas, o cuando te los piden, te lo piden, porque les gusta y es en un nivel al que puedes llegar, o que ellas creen que es más accesible. Bueno, pues es que las cosas cambian. Esto hubiera sido muy impensable hace 20 años, quizás, ¿no? Nosotros que estábamos fabricando plata hace 10 años, ¿no? Por eso. Y bueno, pues es que el mundo es cambio, ¿no? Y si cambias con buenas prácticas, mejor. Yo quería hacer un comentario sobre el tema de necesario. En realidad, nada de lo que estamos haciendo aquí hoy es necesario. Bueno, no sé, yo hago regadillos y así, ¿no? No, quiero decir, yo llevo ropa que necesito, comprar una botella de agua no es nada necesario. Quiero decir, casi nada de lo que hacemos en el día a día es necesario. Pero no creo que el propósito y lo necesario estén reñidos. Es decir, yo creo que si tú entiendes tu marca de joyas como me voy a forrar, quizás sea bastante más innecesario que si entiendes, oye, yo creo que hay un propósito grande en voy a hacer a mi madre feliz. O sea, eso es una empresa social, porque le voy a regalar un anillo, te lo prometo que lo pienso. Voy a, a mi novia... O sea, creo que hay una función social súper importante en todo lo que hacemos si sabemos identificarla y sabemos dársela a las cosas. O sea, el mismo objeto, comprendido desde una dinámica muy distinta, pierde ese propósito y yo creo que la empresa pierde y cambia a largo plazo, ¿no? Sí, ya se ha abierto la veda, como decíamos. No, a José quería preguntarle porque ellos trabajáis con varios niveles, pero trabajáis evidentemente con lo que es los profesionales de las compañías y compañías como las nuestras, gente muy joven, pero trabajáis con otras donde realmente hay ya varias generaciones y después trabajáis con high school, con gente que realmente va a ser el futuro, ya sean profesionales, ya sean empleados, ya sean gig economy. ¿Tú cómo realmente ves este nuevo stakeholder que es la persona que trabaja en una compañía y realmente qué requerimientos tiene? Porque hay como mucho lugar, o se habla mucho de que hay mayor compromiso, hay mayor exigencia. ¿Cómo los veis? Mira, en Estados Unidos, y seguro que en España también, hay unos estudios que dicen que más del 80% de las personas que trabajan en una organización querían hacer o quieren hacer acción social, voluntariado corporativo o apoyar a la empresa. Sin embargo, menos de un 16% lo hacen. Esto es muy significativo porque ahí pasa algo. Yo quiero hacerlo, pero no lo hago, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, cuando les preguntan, la mayoría de personas lo que dicen es porque no me interesaba, porque es algo que, bueno, pues que me lo han impuesto, me hubiera encantado ser yo el que lo hubiera propuesto, haber traído a mi prima, a la fundación de mi prima, para hacer algo que me pudiera interesar mucho más. Las empresas, como decíamos antes, no son responsables y no se hacen responsables. Van a hacer responsables las empresas, las personas que trabajan dentro de ella. Si hay un 80% de personas que están dentro de la empresa que la quieren hacer responsable, pero menos de un 15% lo hacen porque no hay motivación, sino ahí hay un problema bastante grande, porque el cambio que va a existir no puede venir de otra manera más que empoderando a las personas. Saliendo un momento de las organizaciones, yo tuve la suerte de participar cuando creamos el Hub y éramos 8 cofundadores y éramos mi hermana y yo los únicos españoles, éramos 4 chicos, 4 chicas, cumplimos ahí la igualdad. Y cuando nos planteamos lo que íbamos a hacer, pues era increíble, era 2005 y nuestro objetivo, el propósito, el porqué,
no era crear el coworking, que fuimos el primer espacio de coworking, que ahora todo el mundo quiere trabajar y trabaja en coworking o en open spaces. Nosotros queríamos cambiar de un mundo competitivo a un mundo colaborativo. Entonces, cuando hablábamos con la gente, las personas nos decían, lo primero, esto no va a funcionar ni de coña, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a trabajar delante de un tío que me va a copiar mi idea? Bueno, decíamos, no, esa es la clave, ¿no? Tienes que colaborar, tú te vas a enriquecer de la otra persona y la otra persona de ti. Decían, no va a funcionar. Es más, de hecho, cuando una de las patas que da el movimiento de innovación basado en personas, cuando teníamos ya todo, nosotros lo que hicimos fue reunir a 100 personas, una metodología que hoy en día no tiene nombre, bueno, hoy en día se llama cocreación y en aquel momento no tenía nombre, y preguntamos cómo sería tu lugar ideal de trabajo para hacer un mundo colaborativo. Y 100 personas durante un montón de tiempo empezaron a dar 1.000.000 de ideas. Fuimos a hablar con el ayuntamiento, con la comunidad, con el ministerio y les pedíamos un espacio y nosotros invertíamos para poner en marcha esto, ¿no? Y una vez, cuando ya salíamos y dejé la puerta entreabierta, por educación vuelvo a cerrar la puerta otra vez, oigo que dicen, estos son unos hippies fumados. Dicen, y yo me quedé en shock, no me ofendí para nada, pero yo me quedé en shock. Porque dije, ¿por qué dice que somos unos hippies fumados? Claro, nos habían preguntado antes esto dónde podía verlo, y nosotros le dijimos, no puedes verlo, nadie lo ha hecho, lo estamos construyendo de la nada. Entonces nos miraban con cara rara, ¿no? Entonces decíamos, bueno, entonces aquí nos dimos cuenta que ellos estaban preparados para unas ideas preconcebidas y las pondrían en marcha encantados, pero algo que pudieran verlo, que pudieran... Pero si un grupo de 100 personas había creado algo de la nada desde abajo, sin unas pautas establecidas desde arriba, y que vinieran a decirle, a explicarle al ayuntamiento lo que tenían que hacer o que le apoyara para hacer algo, era impensable, ¿no? Entonces, yo creo que sucede lo mismo en las organizaciones. La persona que trabaja en una organización es la mayor potencia y la mayor fuerza. Las organizaciones y las empresas las hacen las personas. Y podemos ver cómo hoy en día hay empresas en Estados Unidos, van como un tiro, porque cuando un señor tiene una muy buena idea, lo sacan rápidamente, le ponen recursos, le quitan de lo que estaba haciendo para que se centre en eso, y es un intraemprendimiento, pero ya es casi intrainnovación. Y aquí, sin embargo, cuando alguien tiene una buena idea, rápidamente los de arriba nos dedicamos a darle patadas al de abajo para que no llegue su idea arriba y nos vaya a saltar a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que al final el empleado es más allá de un stakeholder, porque el empleado y el grupo, la suma de la fuerza que pueda tener unas personas activadas, no la tiene nadie, no la tiene ninguna rama de consultoría, no la tiene un ejército, no la tiene absolutamente nada. Personas empoderadas, con la inteligencia colectiva activada, unidas con un propósito, es una fuerza que no consigue ninguna gran empresa, ningún gran país, ningún gran ejército. La clave es activar la inteligencia colectiva de las personas. Le quería preguntar a Juan, porque Juan creo que tienes que marcharte un poquito antes, creo que te quedan 10 minutos y no quería dejar de ver contigo un tema. Vivimos una sociedad caracterizada por el diseño y sobre todo por la innovación. Parece que la innovación es, si no tienes en tu discurso y no tienes el concepto de innovación, del design thinking, del diseño, no estás en el mainstream, ¿no? Pero realmente la innovación y, como comentaba José, el intraemprendimiento realmente tiene que ver mucho con la cultura. Vosotros, una organización que estáis tan vinculada con el diseño, con la experiencia, ¿realmente cómo lo percibís? ¿Es tan importante o impacta tanto la visión clara de lo que queréis en cómo diseñáis y en cómo creáis nuevos productos? ¿Y la innovación? ¿Realmente impacta la innovación? Pues yo creo que se ha vuelto un factor completamente fundamental en el mundo del retail. El intraemprendimiento, además, es todavía más fundamental dentro de esto, porque nosotros al final tenemos unos players estáticos en la compañía, más o menos estáticos, aunque los departamentos rotan un poco. Sí es verdad que al final tenemos unos diseñadores y ellos van creando, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso al final, en las empresas hoy en día, parece mentira, pero se convierte en estático. Entonces, al final nosotros hemos pasado de ser diseñadores de joyería a ser diseñadores de joyería, de gráfica, de campañas, de arte, de relojería, de absolutamente todo, ¿no? Nos hemos convertido casi como en un medio de comunicación. Antes hacíamos una campaña al año que nos la tiraba un fotógrafo y era una foto bonita, y hoy en día montamos 12 conceptos creativos con 12 campañas y 12 tipos de contenido diferente. Entonces, para eso al final necesitas gente con mucha capacidad creativa, y no siempre es la directora de diseño o yo o el director de... No, siempre, o sea, muchas veces tenemos a mucha gente joven, un pool de gente joven que viene de fuera, ¿no? Desde acuerdos con universidades, etcétera, etcétera. De hecho, en nuestro proyecto de RSC, que hemos lanzado en febrero, lo primero que hicimos
porque es lo que más nos vincula y porque era una manera honesta de empezar y una manera también bastante humilde, era crear un bootcamp, ¿no? Un bootcamp de 3 días con una universidad, con la London College of Fashion, con 12 emprendedoras, 12 diseñadoras emprendedoras que hubieran hecho cosas diferentes y que en sus portfolios sí que viéramos cosas especiales. Las hemos invitado a formar parte de ese grupo y han hecho un curso dentro del Festival de Diseño, han hecho un curso muy potente, con profesores muy potentes, que les han aportado a ellas, pero sobre todo nos han aportado también a nosotros, porque ellas están, oye, muchísimas gracias, no, gracias, te las tengo que dar yo, si es que he aprendido casi más que tú, porque encima he estado viendo los 12 proyectos, ¿no? Y de hecho una ahora mismo se viene con nosotros 6 meses a hacer un proyecto en particular. O sea, al final creemos que el diseño, el good design, lo que está bien diseñado y que lo está diseñado con cariño, aporta muchísimo a las compañías, ¿no? Y aporta esa innovación, porque al final nosotros realmente, nuestra gran innovación de los últimos 2 años ha sido darle la vuelta completamente al estudio y decir, ya no solo diseñamos productos, sino que vamos a diseñar la experiencia que va con el producto, la campaña que va con el producto, la fotografía que va con el producto, todo el contenido que la gente quiere ver, quiere palpar, y hemos preguntado, o sea, vosotros cuando hacemos una campaña de estas, ¿qué queréis ver? ¿No? Que queréis ver el producto, de qué está hecho, queréis ver una chica muy guapa, ¿qué queréis ver? ¿No? Entonces al final intentamos que cada campaña sea diferente, que sea muy transversal en todo lo que hacemos, nuestra web, nuestras redes sociales, nuestra tienda, con la gente con la que colaboramos, que también se sepa, ¿no? Que se sepa que hay gente ahí que a lo mejor tiene 23, 22 o 26 años y que es una magnífica diseñadora, ¿no? En este bootcamp, por ejemplo, vinieron diseñadoras de joyas que tienen sus marcas. Y nosotros no nos cortamos, dijimos, ¿qué más nos da? Un poco lo que hablábamos, ¿no? O sea, no nos va a robar ideas, al revés, nos vamos a aprender de ella. O sea, va a venir al estudio, va a ver todo lo que estamos haciendo el año que viene. O sea, no sé, si quiere sacar un poco el mismo producto de nosotros, ella sabrá, pero al final ella tiene su propio negocio. ¿Qué problema hay, no? O sea, yo creo que en un estudio creativo y de diseño, ese ámbito colaborativo es más importante. De hecho, en nuestra última convención de vendedoras, que vinieron todas las vendedoras del mundo, lo hicimos en un Impact Hub, precisamente para que el mindset de la gente fuera, somos una compañía colaborativa y sobre todo que co-creamos todos juntos todo lo que hacemos, ¿no? Es una manera también a la gente, pues, de que si tú quieres una respuesta potente de la gente, le tienes que lanzar una pregunta y le tienes que dejar responder, ¿no? Para que el commitment sea mucho mayor. Me la quedo. Vale. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Sí, hablando del propósito y al final de cómo lo haces vivir en las organizaciones, ¿no? Porque al final esto puede ser un concepto muy potente, pero que corremos el riesgo de que sea marketing, de que sea otra etiqueta más, como ha podido pasar en algún momento con la responsabilidad social, que sea algo que da un anuncio o un titular o una memoria y que después no se vive. Y al final el propósito tiene que ver realmente, cuando hables del porqué, tiene que ver con el CEO y con el primer ejecutivo con su equipo, ¿no? ¿Realmente qué papel tienen ellos? O sea, un CEO, un primer ejecutivo, un comité de dirección en hacer que una compañía, un equipo viva conforme al propósito, y después en compañías que tienen la rotación de los CEOs periódicamente, ¿cómo lo mantienes? O sea, que es otra historia que al final llega un nuevo CEO y te lo cambia y todo un trabajo que has desarrollado en construir una cultura es cómo puedes crear mecanismos para que esa forma de hacer se mantenga, ¿no? Sí, por eso me he quedado así un poco callada. Claro, las empresas o las organizaciones que corren el riesgo que sus responsables cambien con el ciclo político, que es un ciclo que no solo está vinculado a que cambie un partido, sino que a que cambie un gobierno, porque son puestos que podemos decir que son de confianza, pues tienen esa desventaja a ver, primero, yo creo que el CEO en este tipo de cuestiones, el presidente ejecutivo, tiene la responsabilidad de impulsar este tipo de cuestiones. Después se llevan a cabo en la organización, pero si desde arriba no se impulsan, a veces es difícil que por muy especialista que sea el gerente de responsabilidad social corporativa, si no le hacen caso y no le hacen caso arriba, ahí hay un tapón que las cosas se adocenan. En las organizaciones muy grandes como la mía y en las que cambiamos.
pero eso que puede parecer un inconveniente, a veces es una ventaja, porque en este tipo de organizaciones, la propia organización, yo lo has dicho tú antes, tiende a adocenarse, por una parte, porque lo más fácil es hacer lo que hacías siempre. Lo que es difícil es plantearte en cada momento qué es lo que estamos haciendo, qué se necesita hacer una especie de examen de conciencia, no quiero utilizar palabras como auditoría interna que se usan para otras cosas, de examen de conciencia y de decir, ¿esto es lo que se pide de nosotros? ¿Esto es lo que tenemos que hacer? Y ahí es donde está a veces lo bueno de que entre savia nueva, porque no entra en el síndrome de Estocolmo. Yo soy muy partidaria de los mandatos en este tipo de instituciones con tiempo limitado, suficientemente grande, pero con tiempo limitado, porque como estás con una vocación de servicio público, yo creo que es bueno que la gente no se crea que es suyo, que tal y como llegamos, que es tan legítimo como otras maneras de llegar, pues bueno, pues te lo tengas que plantear. Pero yo en todo este debate también quería poner encima de la mesa algo que a mí me preocupa y me viene preocupando desde siempre. Las palabras, los conceptos, se sacralizan y acaban perdiendo sentido. El objetivo no es tener un departamento de responsabilidad social corporativa, no es decir que es sostenible, es serlo. Y a veces nos parece más importante lo que se pone de moda, en la palabra yo tengo, estamos, que hacerlo. Porque hay que pensar, y si no desechar, que si está de moda es porque es bueno. O si se le ha dado importancia es porque es bueno, y si es bueno hay que hacerlo. Aquí hay dos conceptos que van muy unidos a lo de la responsabilidad social corporativa, que son más modernos, vamos a decir, o más nuevos, y que tienen que ver mucho con esto, que son el de la economía circular y el de la economía colaborativa, que son realmente un cambio radical, y que en la propia economía circular, voy a poner un ejemplo que tiene que ver y que no tiene que ver, va contra estructuras establecidas que, bueno, os llamaron hippies fumados, pero podrían haberos llamado frikis o algo de ese estilo, que es lo que dice, Dios mío, qué friki. En la instrucción europea o en la recomendación europea de economía circular está la de que los alimentos no se desperdicien. Por cuestiones de sanidad alimentaria había una instrucción que a mí me parecía aberrante, y era que los restaurantes no podían reutilizar la comida que les sobraba, que los supermercados lo que les sobraba no se podían dar para los bancos de alimentos o para gente que realmente la necesitaba. Es que en el primer mundo desperdiciamos recursos, que es una vergüenza. Y ese concepto de economía circular, que al final es una utilización eficiente de los recursos, que lo que da es sostenibilidad al mundo, y para las unidades que lo hacen, sean instituciones públicas o privadas, es responsabilidad social, pues supone un cambio. Ahora, los establecidos se resisten al cambio por principio. Y ahí es donde tenemos que meter, pues, como hacen en las canteras, ¿no? Algunas cosas para que eso explote. Y como mínimo, hacer reuniones en donde tú pongas de manifiesto que este no es el camino y que no hay nada inmutable y que todo se puede poner en tela de juicio con sentido común, y no por ponerlo y por hacer estallar al mundo, sino además con un objetivo, ¿no? Y tenemos mucho camino para andar y tenemos mucho que debatir, pero que ya empresas nuevas ya te las plantees con una forma de funcionar sostenible, responsable, es muy importante. Y ahora lo tenemos que conseguir con las instituciones viejas, bueno, antiguas, con mucha vida, que son a las que no viejas. Exacto, que llevan mucho tiempo y que realmente lo fácil es no hacerlo. O sea, si tú dejas las cosas como están. En eso, el CEO, o sea, yo acabo respondiendo a lo que me preguntáis, y el Consejo de Dirección, que se lo tiene que plantear, tiene mucha responsabilidad.
y luego hacer y convencer a la gente, visualizarlo, explicarlo, ponerlo en tu página web, en la intranet, dar impulso a la gente para que se incorpore a estas iniciativas, porque además a la gente le gusta. O sea, una vez que lo hace, le satisface. Y si tú eres capaz de explicar, es que esto es bueno, como decía yo en mi primera intervención, si lo hacemos los 11.000, es que no somos 11.000, es que somos muchísimos más. Porque además es una actitud que tú vas transmitiendo y puedes hacer que te la copien. Y eso es bueno, ¿no? Justo, voy a saltarme un poquito lo que habíamos hablado. Justo con esto quería comentarle a José justo la perspectiva de frente a la visión del CEO y cómo daba el top-down, cómo puedes intentar implantarlo, es cómo trabajamos con la gente, las organizaciones, para que realmente ellos quieran asumir el propósito y lo hagan permanente. O sea, que también haya una cultura que se encuentre el CEO en el comité de dirección y que diga, oye, esto es valioso, no debemos tocarlo. Bien, yo creo que todo se basa en el bottom-up. Las instituciones que funcionan de arriba abajo, todo lo que funciona de arriba abajo es muy difícil que salga. De hecho, nosotros como especie, como ser humano, siempre nos hemos reunido alrededor del fuego en holocracia, ¿no? Y al final eso es lo que nos ha llevado a una evolución que nos ha llevado más adelante. ¿Cómo puedes hacer esto y hacer que funcione? Bueno, yo no sé si puedo hacer mucha propaganda, pero voy a aprovechar a contaros cómo funciona, por ejemplo, WeLever y cómo esto lo podemos intentar solucionar, ¿no? Nosotros cuando planteamos que queríamos cambiar la manera de hacer los planes de voluntariado corporativo y utilizando una palanca, y nosotros decimos damos una herramienta a las personas para que las personas cambien el mundo y lo hagan, lo que estamos diciendo lo primero es la persona que lleva el plan de voluntariado corporativo desde arriba, sea el DIRSE o sea la persona de recursos humanos, por supuesto en la plataforma puede meter lo que venía haciendo y que le encante, que le gusta y que lo puede seguir manteniendo. Puede seguir llamando a la ONG o a la fundación o a quien quiera para que entre. Pero la novedad primera es que le permite al propio empleado que bien traiga una ONG que le interese o que él sea el que propone. Yo quiero trabajar personas sin hogar, voy a estar a las 7 de la tarde en la puerta con un café y me gustaría que me acompañaran 4 compañeros de trabajo, por ejemplo. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Todo lo que está sucediendo ya, que lo estoy organizando yo y me empodero como líder social, va a ser traqueado. De tal manera que cuando termino, nosotros tenemos una manera ya hay una parte de gestión y ahora ya de medición de impacto. Yo cuando he hecho una serie de horas básicas de voluntariado, si yo a esto le sumo una serie de cualificadores, yo consigo unas horas cualificadas, ¿no? Los cualificadores puede ser el ratio que nos hacemos, te haces con la organización, el ratio que nos hacemos los voluntarios, el expertise que tengo, la experiencia, mi hora 101 trabajando en un determinado ODS, que es raro que no ha salido la palabra ODS aquí todavía hoy, pues es distinta a la 4, ¿no? Que trabajaba en este ODS. Entonces, todo esto hay un algoritmo y a partir de ahí lo que me dice, no me dice el impacto, lo que me dice es, has llegado a resolver la consecución de un tanto por ciento del Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para 2030. Y lo que me va a decir, que es muy desalentador, es que yo he conseguido el 0,000000001%, ¿no? Cosa que no significa nada para mí. A partir de ahí, yo lo que hago es que me lo llevo a puntos y te digo, tú ya tienes 156 puntos. Fenomenal, ¿no? Ya me dice algo, tengo 156 puntos. Esos puntos son míos, me los llevo donde quiera. Yo los aporto a mi empresa, pero se los aporto a mi ciudad, se los aporto a mi club deportivo, se los aporto donde estoy, a mi vida. Yo me llevo esos puntos porque los he ganado yo. A partir de ahí, lo que hacemos es un report para la empresa. La empresa empieza a sumar todo lo que han hecho sus personas y esas personas están trabajando en diferentes ODS, por lo cual yo ya puedo empezar a reportar todo lo que está haciendo la gente que trabaja conmigo. Y desde la perspectiva de los ODS que está medido y gestionado, ¿no? Ya tengo el report. Yo creo que la manera de llegar a este bottom-up es este empoderamiento, es de verdad convencer a las personas, tienes una herramienta, puedes empezar a organizar tú el plan de tu empresa. No es ya un tema de hago lo que me dicen que tengo que hacer, sino que yo lo empiezo a proponer y a partir de ahí encima lo vamos a reportar. Pero tú además te llevas unos puntos tuyos que ya más adelante veremos qué hacemos con esto porque es algo maravilloso lo que se abre, el que cada uno de nosotros tengamos una medición y unos puntos en función del patrón, del patrón valor que hemos conseguido agregar. Si yo he conseguido agregar un valor a la sociedad plantando árboles o atendiendo a ancianos o de alguna manera, también debería yo luego conseguir una recompensa, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra etapa más adelante que puede ser apasionante. Pero ahora mismo las organizaciones, yo estoy absolutamente convencido que la clave es ese empoderamiento, que es la activación de la inteligencia colectiva y que las cosas sucedan de abajo arriba. Y puede ser el primer paso para que luego la propia organización evolucione
hacia ese bottom-up. Antonio, quería preguntarle, o hablar con él sobre el tema de lo que es cómo puedes convertir un producto, un diseño, algo que vas a vender en un, digamos, trasladador de propósito, ¿no? O sea, vosotros es un caso evidente, tienes una misión que es llevar el agua a los que lo necesitan y con una fórmula de comercialización y con un tipo de producto. ¿Esto es viable realizarlo en grandes empresas? ¿Es posible que grandes compañías sean capaces de ajustar sus modos de conceptualizar y lanzar productos y servicios pensando en cómo puedo trasladar un propósito? ¿O requiere un tipo de organización más pequeña, más bien pegada al terreno, que asuma más riesgos? Joder, es que es muy difícil que yo dé una recomendación a una empresa grande, pero yo creo que entronca un poco con la idea de responsabilidad social corporativa como departamento. O sea, yo en mi vida no tengo un departamento de ser responsable. Lo que tengo es una conciencia que me hará responsable, ¿no? Entonces, quizá el entender la responsabilidad social corporativa como un departamento de una empresa en el que hay una serie de personas que intentan hacer cosas buenas, no sea tan importante como entender que la responsabilidad social corporativa tiene que estar en cada una de las decisiones que toma la empresa, y quizá el departamento de responsabilidad social no es un conjunto aislado, sino que debería haber, cada persona responsable de la empresa debería tener como su conciencia de responsabilidad social corporativa, ya sea una persona o no lo sé, ¿no? Pero al final yo creo que si ese sentido permea en la organización y está desde la toma de decisión arriba o de la toma de decisión abajo, ya sea decisiones bottom-up o top-down, pero si todo está impregnado de lo que es responsabilidad social corporativa, al final va a impregnar a tu producto, va a impregnar a la persona que vende tu producto, va a impregnar a la persona que coge el teléfono cuando hay una incidencia con tu producto, y vas a ser capaz de transmitir un propósito en cada palabra que digas, en cada anuncio que pongas, en cada publicación de Facebook que pongas, y si no, lo que vas a tener es tu dinámica habitual en la que estás transmitiendo tu propósito real, y luego tendrás una serie de acciones que complementan puntualmente con cosas positivas, y que no va a ser más que una lluvia que no permea, ¿no? Entonces yo creo que la clave de nuevo es que la responsabilidad no sea una cuestión puntual, un departamento, algo aislado, una serie de acciones que hace la empresa, sino que sea el propósito como tal de la empresa. ¿Preguntas o cortamos? Dos preguntas. Aquí ya me mandan. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, gracias. No quería monopolizar porque antes hice otra, pero bueno, como veo que hay hueco, la meto. Muchísimas gracias y enhorabuena por la mesa, porque está siendo súper interesante y enriquecedora por la diversidad que hay. Me ha dado un poco de pena que se haya ido Juan, porque la pregunta, sobre todo, a lo mejor él podía aportar. Yo tengo la idea hace tiempo de que la RSE y los conceptos que tenemos de RSE, sobre todo en lo que tiene que ver con el diálogo con los grupos de interés, o la escucha activa con los grupos de interés, está echando por tierra muchas de las teorías y de los modelos de gestión que vienen de los años atrás, ¿no? Por ejemplo, el tema del marketing, cuando estáis hablando de marketing, de la segmentación del mercado, del foco, el cliente al que hay que llegar, de la escucha del cliente, ¿hasta qué punto pensáis, desde vuestros distintos puntos de vista, que el criterio, o sea, los modelos de RSE que se están implantando ahora, sobre todo en lo que tiene, insisto, en lo que tiene que ver con de escucha activa de los grupos de interés y interiorización a la gestión de las expectativas de los grupos de interés, han sido un revulsivo a todo lo que es los conceptos de marketing estratégico tradicional y sobre todo lo que va ligado al producto también? Yo es que a veces soy un poco... En fin. Antes yo hablé de los conceptos que se sacralizan y de los nombres que acaban perdiendo contenido. Mi experiencia y sobre todo mi experiencia anterior en la comisión, en donde los stakeholders, con los anglicismos que usábamos, y los grupos de interés, yo llegué a la conclusión que a veces el grupo de interés no tenía la conciencia de que era grupo, y que cuando tú estás lanzando un producto, en muchas ocasiones, cuando
en el marketing clásico no era yo estoy lanzando lo que se necesita, sino yo voy a generar una necesidad, que yo creo que tu pregunta va en ese sentido, ¿no? Entonces, quizá lo nuevo, quizá el análisis que hay que hacer y lo que supone una actitud responsable, es decir, vamos a ver, yo indudablemente tengo una empresa y tengo que tener un resultado positivo, porque si no tengo un resultado positivo, me ahogo y me muero. Luego, con ese resultado positivo puedo hacer ayuda al desarrollo, puedo destinar, pero ¿qué es lo que estoy poniendo en el mercado? ¿Estoy poniendo algo que es pernicioso? Y no quiero poner ejemplos, o estoy poniendo algo que pueda ser positivo para la propia sociedad. Esto es difícil. Estos son nichos que tú te creas, pero claro que tiene que cambiar el marketing. Y no solo ocupar un hueco, es colocar algo que sea bueno incluso para grupos de interés que no saben que son un grupo, que no están organizados como tales, porque tenemos organizaciones de stakeholders en el área de los mercados, veíamos que además eran grupos de interés organizados, que cuando hacías consultas públicas tenías que ir a ellos, pero al mismo tiempo ese gran reto que tenemos y que yo creo sinceramente que es de lo que va esto, es que la actividad tiene que ser una actividad que a la sociedad, y no al grupo de interés, pero la sociedad es el grupo de interés, le resulte positivo y que genere valor añadido. Es difícil porque yo me acuerdo de mi época de medio ambiente, la anterior, como una y otra vez el debate era cómo valorabas lo que llamábamos externalidades positivas de actividades que costaban dinero. Cuando tú hacías una gran presa, tenías un coste para hacer la empresa, pero luego otro coste para hacer con las declaraciones de impacto ambiental, ¿cómo le llamábamos? Restablecíamos territorios, o si no podíamos restablecerlo, generábamos lugares de establecimiento de aves adicionales, o sea, hacíamos un equilibrio y eso tenía un coste. Eso, en los términos en los que trabajábamos, le llamábamos una externalidad positiva, pero que luego era muy positiva para el resto de la sociedad. Bueno, pues ese es el gran reto. Pero cuando ves empresas nuevas, era la diferencia que quería poner yo, la antigua, en donde tienes una inercia y lo difícil es cambiar, y ves las empresas nuevas, esas empresas son diferentes. O sea, están buscando más ese impacto social que, como la sociedad además cada vez se entera más, pues hace que esas empresas sean sostenibles en el tiempo, con una visión, me parece que eras tú el que hablabas de largo plazo, que has hablado en varias ocasiones. Es que eso es de lo que se trata, ¿no? Es de lo que se trata, pero yo creo que vosotros que estáis en el mercado, pues, en el mercado de verdad. De verdad. Yo creo que aquí la clave es entender qué se escucha. Cuando haces una estrategia y empiezas a escuchar, y hoy en día hay unas herramientas increíbles de Big Data y escuchas, lo importante es que escuchas. Y lo que vas a escuchar es un tipo de ciudadano, una persona, un consumidor, un cliente completamente diferente. Un consumidor ya, por supuesto, súper informado, todo lo que quieras, ¿no? Pero ya es un cliente que quiere autenticidad. Ya no le sirve que llegue a un departamento de marketing y diseñe algo para que él se lo crea, porque al final te pillan. Y antes hablaban por ahí, creo que en la anterior mesa, sobre el tema del postureo, ¿no? Al final, si hay una estrategia de postureo, yo creo que te pillan rapidísimo, rapidísimo. Hoy en día estamos en un mundo de colaboración, de co-creación, de todo lo que yo os contaba al principio cuando montamos el Impact Hub, que hoy está en 110 ciudades, que queríamos era pasar un mundo competitivo a colaborativo. Nunca me di cuenta en qué momento, pero yo creo que lo conseguimos. Hoy el mundo es mucho más colaborativo. Al final, yo creo que la única manera de hacerlo es que más que un departamento de marketing te haga una estrategia, es hacer una empresa de personas que pueda hablar con personas. Si la gente desde dentro puede vivir y puede vibrar en la misma sintonía que vibra tu cliente, es cuando se va a notar. Y eso yo creo que nos pueden venir a la cabeza
un montón de productos y de cosas que suceden, ¿no? ¿Tú con qué vibras? Está claro que tú hay con unas marcas y con unas acciones y con unas sensaciones que te da que vibras y con otras que por mucho que el departamento de marketing sea el mejor, no lo va a conseguir. Tiene mucho que ver al principio con lo que hablamos del propósito. A mí cuando viene alguien y me intenta explicar el qué, por muy bien que lo haga y que está haciendo algo por los demás y que es muy responsable y todo el rato es el qué estoy haciendo para ser responsable, no me llega, por ejemplo, y este es mi caso y creo que es bastante amplio, cuando alguien me explica el por qué sí. Cuando alguien llega y me explica el por qué está haciendo algo, ahí normalmente es cuando me llega, porque me está incluyendo. Entonces, cuando ese por qué lo compro y ya si encima me abre su corazón y su puerta a que yo me pueda incluir y yo pueda participar, pues ahí es cuando ya estoy dentro completamente y ya no soy un cliente, ¿no? Ya soy parte de algo que va más allá, ¿no? Al final es una cuestión de poner una capa por encima, ya dejamos de ser una organización, incluso una empresa, todos los stakeholders tenemos que integrarlos, pero en torno a una vibración común. Y si esa vibración no hay y la hacemos artificial, nos van a pillar seguro. Sí, estoy súper de acuerdo con José sobre... O sea, cada vez veo que el marketing es menos contar historias ficticias para adornar tu marca como contar lo que haces. Y de hecho, ahora que se habla mucho del marketing de contenido, ahí yo creo, tengo la sensación de que hay muchas empresas que tienen unos problemas muy grandes para generar contenido porque tienen que generarlo, tienen que crearlo, tienen que inventárselo, ¿no? Y yo creo que eso es una tendencia buena porque parece que en la medida en la que te es más fácil generar contenido, vas a hacer mejor marketing y por lo tanto vas a generar contenido bueno automáticamente, ¿no? Y bueno, yo o sea, al final creo que tenemos que dejar de ver el departamento de marketing como alguien que adorna las cosas que hacemos y las cuenta y empezar a verlos como, como gente que está integrada en el propósito. O sea, marketing no es vender humo. Marketing es contar todo lo bueno que hago y pensar qué cosas buenas tengo que hacer para contarlas. Entonces, en la medida en la que esto es real, el marketing deja de ser un adorno y empieza a ser muy clave en la empresa y en su desarrollo y en su estrategia a largo plazo. Bueno, nos dicen que estamos en el tiempo. Muchísimas gracias a todos, gracias a los ponentes por compartir su tiempo y su experiencia con nosotros y gracias a vosotros.